Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Por cierto, gente, comenten si se me olvidó mutear el Gampla de fondo. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para que le llegue a más gente. Ahora sí, sin más que decir, el fanfic. Capítulo 81, Montañas, Mares y Estrellas, parte 2. Axue controlaba a Astrea mientras ésta corría hacia el puerto y abordaba el gran barco. Bajo el mando de Swankin, el lujoso navío izó las velas y zarpó rumbo al mar abierto. Tras un tiempo de viento y lluvia, Longua se acomodó en una silla en la proa, mientras Lumine y Paimon contemplaban maravilladas la enorme isla que emergía en la distancia. La niebla la envolvía, otorgándole un aura etérea, casi de otro mundo. En la pantalla se sucedían escenas impresionantes, casi como pinturas de tinta tradicionales que cobraban vida en un auténtico paraíso. Finalmente, el barco atracó en el puerto. Viajero, Paimon, debo levantar la barrera protectora. Puede tomar un tiempo, así que siéntanse libres de explorar la isla y disfrutar de las vistas de Sanaijin, dijo Longua. Con esas palabras, se desbloqueó un punto de teletransporte cercano y Axue pudo moverse libremente. Aunque había una misión por delante, Axue la ignoró por un momento y corrió hacia la derecha. Bajo una roca, encontró un cofre común. Sabía que no estaba viendo cosas. Exclamó feliz, abriendo el cofre. Al ver la recompensa, sus ojos se abrieron de par en par, 5 protogemas. ¿Un cofre común daba 5 protogemas? El líder de la secta era increíble, mientras que en Mondstadt y Liyue los cofres comunes no otorgaban protogemas y en el archipiélago de la manzana dorada solo 2, aquí en Sanaijin eran 5. Los jugadores no tardaron en alabar. El líder de la secta es poderoso. El líder de la secta reina supremo por la eternidad. La mujer más rica de todo Teyvat. Cásate con ella y no volverás a preocuparte por la vida. Mientras nosotros vemos la transmisión, la gente inteligente ya salió a buscar cofres. Líder de secta, ya voy. Por favor dame suficientes protogemas. Axue exploró primero la costa, luego siguió el marcador hasta la ciudad. Al llegar a las afueras, comenzó otra escena. Lumine subía una pendiente, con Paimon a su lado. Al llegar arriba, la vista les dejó atónitos, una montaña con forma de volcán que en lugar de lava expulsaba agua, disparándose hacia el cielo y fluyendo por anchos ríos que atravesaban la isla para desembocar en el mar. Casas tradicionales bordeaban los canales, conectadas por pequeños puentes. Era una imagen hermosa, como una obra de arte. Debes ser el forastero, ¿verdad? Una voz anciana y cálida habló. El líder de la secta me pidió que te diera la bienvenida. La escena terminó y volvió al diálogo. Una anciana apareció junto a Lumine. Vaya, abuela, ¿qué pasa con esa montaña que escupe agua? Preguntó Paimon, asombrada. Es espectacular, pero da un poco de miedo. ¿No temes inundarte? Jajaja, claro que no. Solo sentimos reverencia y gratitud, respondió la anciana sonriendo. Esa montaña es la fuente de vida de todo Sanaijin. Dependemos completamente de ella. Paimon quedó sorprendida, y Lumine parpadeó. Los humanos no pueden vivir sin agua dulce, y la montaña Gaoyan es la fuente de toda el agua dulce aquí, explicó la anciana. Contiene la energía adeptal del líder de la secta, que transforma continuamente el agua de mar en agua dulce. Por eso nunca hemos tenido problemas de agua durante miles de años. Paimon no paraba de maravillarse. Jaja, la protección del líder de la secta va aún más lejos, continuó la anciana con orgullo. Ella es la diosa de la abundancia. Bajo su protección, aunque las tierras de Sanaijin son limitadas, nunca nos falta comida. Ni problemas como el parto, jamás ha muerto un niño joven ni una madre durante el alumbramiento en miles de años, gracias a sus bendiciones. Axue sintió con admiración. Esta sí es protección. Lo de Venti solo es engaño. ¿La abundancia también abarca la fertilidad? Preguntó alguien. Siempre han estado vinculadas, respondió otro. Un usuario bromeó en el chat. ¿Qué tiene de malo el engaño? El engaño también es protección. ¿Cómo proteger sin engañar? No hay diferencia. Si no, el engaño es protección y la protección es engaño. Mientras Venti engañe con éxito, ¿no es suficiente? Axue leyó el chat, sin encontrar nada que responder, y siguió con la misión.
Después de despedirse de la anciana, Lumine no la siguió más y decidió explorar sola la ciudad para ayudar a quien lo necesitara y mejorar su reputación local. ¿No está sola? ¿Y Paimon? Paimon le agradeció por no tratarla como comida de emergencia, siendo un soplo de aire fresco, pero Axue sí vagó sola por la ciudad. Tras hablar con 5 residentes, completó la misión, nadie necesitaba ayuda. Bajo la guía del líder de la secta, los habitantes eran autosuficientes. Axue pasó rápidamente a la siguiente etapa, regresar a su habitación para descansar. Justo cuando seleccionaba esa opción, una nueva escena apareció, esta vez alejándose del viajero. En una línea costera bajo la noche, una mujer alta e imponente emergió, irradiando autoridad. Su cabello blanco con mechas negras y ojos negros con patrones rojos en forma de cruz le daban un aura peligrosa. Caminó por la pendiente donde Lumine estuvo, mirando hacia la ciudad y la montaña fuente bajo el cielo nocturno, con expresión fría. Tras un largo silencio, habló con voz magnética, una deidad incluso más antigua que la zarina. ¡Qué problemático! Capítulo 82, Montañas, Mares y Estrellas, parte 3. Al día siguiente, Lumine se dirigió a la secta Xuanlong. Allí encontró a Xuanqin, quien le explicó que la líder de la secta estaba ocupada desmantelando la poderosa barrera protectora y que no podría recibirla en ese momento. Por eso, le pidió disculpas en su nombre. No pasa nada, no pasa nada, dijo Paimon, agitando las manos con despreocupación. Pero, ¿realmente es tan complicado desmantelar la barrera? Por supuesto, respondió Xuanqin. El poder de esta barrera no tiene parangón en el mundo. Al principio, Sanaijin ni siquiera tenía barrera. Luego, cuando estalló la guerra de los arcontes, la líder de la secta temió la llegada de otras deidades. No por miedo, sino para evitar derramamientos de sangre innecesarios. Así, se esforzó en crear esta barrera oculta. La barrera de Sanaijin incluso puede engañar y bloquear a las deidades. Cuando el arconte Geo, Morax, llegó hace mucho tiempo, pudo encontrar la isla, pero la barrera le impidió entrar. Eso da una idea de su inmenso poder. Incluso la líder de la secta, que la creó, necesita al menos 7 días para desmantelarla, continuó Xuanqin. Paimon asintió, impresionada. ¿Incluso Zhongli fue bloqueado? Eso sí que es impresionante. Lumine coincidió, me gustaría aprender a hacerlo. Xuanqin sonrió y le ofreció, si quieres aprender, ¿por qué no te unes a la secta Xuanlong? ¿Solo por unirte a la secta podré aprender artes adeptales? Se sorprendió Paimon. ¿No deberían ser poderes secretos? No es tan secreto como crees, respondió Xuanqin. Las artes adeptales y la energía adeptal son solo formas útiles de poder. Si es útil, lo enseñamos. Esa siempre ha sido la filosofía de nuestra líder. Luego añadió con una sonrisa, además, la secta Xuanlong siempre da la bienvenida a quienes desean aprender. Cuando la líder tiene tiempo, instruye personalmente a sus discípulos y suele tener mucho tiempo libre. Así que hay muchas oportunidades para aprender de ella. Lo consideraré, dijo Lumine. Tenía preguntas para Longua, pero aún no había encontrado el momento adecuado. Convertirse en discípula de la secta sería una buena excusa para hacerle preguntas. Aunque no sabía si Longua respondería, pues tanto Venti como Zhongli siempre esquivaban sus preguntas, pero no estaba dispuesta a dejar pasar esta oportunidad. Tenía que encontrar a ese dios desconocido que la había separado de su hermano y obtener respuestas. Por cierto, escuché que ayer preguntaron si alguien necesitaba ayuda, comentó Xuanqin. Bueno, es casi un hábito profesional, dijo Paimon con torpeza. Lumine, más calmada, explicó, queríamos ganar algo de dinero para vivir. Parece que en esta isla no se usa mora para las transacciones. Aunque usaran mora, Lumine necesitaba mucho más. Tenía un compañero con apetito insaciable que devoraba toda su comida y podía gastar 300.000 mora en un mes. Sin ser una aventurera legendaria y la famosa viajera, ¿cómo podría alimentar a Paimon? Algunos la llamaban la tonta rubia, pero Lumine solo quería reírse fríamente. Si tuvieras a Paimon a tu lado, también te volverías tonta rubia. Mantener a una familia no es fácil. Así que, dinero. 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 Eso es mi culpa, se disculpó Xuanqin, captando la frustración de Lumine. Cuando Sanaijin quedó aislada del mundo, el mora aún no era la moneda universal.
Usaban conchas de un tipo especial de almeja como moneda. Como no había comercio exterior, los isleños se acostumbraron a esa moneda. Nadie se atrevía a desafiar la orden de la líder de la secta cazando almejas para fabricar más conchas, así que esa antigua forma de moneda se mantuvo intacta. Es poco realista esperar que acepten mora de inmediato, continuó. Para eso, la líder tendría que emitir una orden y muchos comerciantes extranjeros tendrían que traer mora y bienes comerciables. Por ahora, solo se puede usar Seabay, la moneda de conchas. Aunque podría asignarles Seabay directamente, siendo aventureros profesionales, recibir algo sin dar nada a cambio no encajaría con sus valores. Así que les pidió un favor, a cambio de pagarles en Seabay. Claro, no hay problema, dijo Paimon con orgullo. Nosotras, no. Soy la mejor ayudando a la gente. Lumine miró a Paimon con impotencia. En realidad, está bien que me des un poco de Seabay directamente. Soy una especie de comida de emergencia, siempre prefiero algo a cambio de nada. ¿Quién es comida de emergencia? Nunca he conseguido nada gratis. Soy una guía muy diligente, ¿vale? No dije tu nombre. ¿Esto es confesar sin que te lo pidan? Swankin rió antes de volver al tema. La montaña Gaoyan es el alma de Sanaijing y hay una regla estricta, nadie puede acercarse sin orden de la líder de la secta. Pero ayer, durante la ausencia de la líder, se oyeron extraños rugidos desde la montaña Gaoyan. Por la regla, los discípulos no pueden subir a investigar. Y ya era muy tarde para molestar a la líder. Así que me gustaría pedirte que vayas a la montaña y captures a esa criatura marina. ¿Criatura marina? Preguntó Lumine. Estas cosas ocurren con frecuencia. La montaña Gaoyan absorbe agua del océano y la convierte en agua dulce, lo que atrae muchas criaturas marinas. Los isleños suelen pescar en los ríos para vivir, pero a veces criaturas peligrosas son arrastradas a la isla. En esos casos, la líder permite a los discípulos entrar en la montaña, pero ahora la líder está ocupada con la barrera, por eso me gustaría que eches un vistazo. Yo tampoco quiero romper las reglas, dijo Lumine, lanzándole a Swankin una mirada acusadora. Paimon asintió vigorosamente, sí. Longua parece tranquila, pero quién sabe si se enojará. No te preocupes, respondió Swankin. Por un lado, no eres residente, así que no tienes que seguir la regla estrictamente. Por otro, eres amiga de la líder y ella te ha permitido explorar libremente. Eso significa que tienes permiso para ir a cualquier lugar, incluida la montaña Gaoyan. ¿Eso no es tergiversar las palabras? Preguntó Lumine. No, es la confianza que la líder de la secta tiene en ustedes, dijo Swankin con una sonrisa. Lumine se encogió de hombros. Está bien, lo entiendo. Iré a echar un vistazo entonces. Capítulo 83. Montañas, mares y estrellas, parte 4. Se acabó. El viajero está a punto de ser incriminado, dijo Beck Brohorst, viendo cómo se desarrollaba la historia con una mezcla de resignación y diversión. En el avance del video, era claro que los isleños estaban a punto de ser envenenados, pues el agua estaba contaminada. Obviamente, no habían sido ellos, sin duda había sido el escurridizo Fatui Harbinger que llegó a la costa sin que nadie lo notara. ¿Cómo sé que fue una Fatui Harbinger? Continuó Beck Brohorst. Lo mencionaron como su majestad, y en este momento, la única a la que llaman así es la Crio Arconte de Snezhnaya. Seguro que esa mujer es un agente Fatui al 99%. Además, solo hay que mirar su aura. Es incluso más imponente que Tartaglia o la Signora. Si no fuera un heraldo, ¿qué sería? Seamos realistas, solo los heraldos tienen ese diseño tan imponente. Big Brohorst ya podía predecir lo que venía, arrestarían al viajero por el agua envenenada. Vaya, el viajero no tiene respiro. Mientras hablaba, él seguía el marcador de misión hacia la montaña Gaoyan. Lumine y Paimon subieron juntos por la montaña. Este debe ser el lugar que mencionó Swankin, dijo Lumine. La montaña Gaoyan está protegida por una barrera. Si seguimos subiendo así, nunca llegaremos. Necesitamos un método específico para entrar. Sigamos la ruta que nos indicó Swankin. Lumine miró la placa de piedra a sus pies y la usó como punto de partida. Corrió hacia el este para encontrar la placa oriental, luego hacia el sur para la placa sur, después regresó al norte a la original y continuó al norte para encontrar otra placa.
Finalmente, fue hacia el oeste, encontró otra placa y volvió hacia el sur al punto inicial. Entonces, apareció un enorme anillo de agua sobre la tableta de piedra. Lumine y Paimon dieron un paso y saltaron dentro. En el instante siguiente, estaban dentro de la montaña Gaoyan. Según Swankin, mientras siguieran esa ruta específica activando las tabletas, podrían entrar. Desde la perspectiva del jugador, esto consistía en activar 5 tablas de piedra en un orden concreto usando energía geo, lo que creaba el anillo de agua que conducía al interior, evitando que fueran repelidos como en la guarida de Storm Terror. Para Lumine, más que un acceso mágico, parecía un laberinto. Si no seguía el orden correcto, la montaña parecía alejarse cada vez más, por mucho que corriera. Creo que oigo un rugido. Vamos, dijo Paimon. Lumine asintió y primero desbloqueó el punto de teletransporte cercano. Pronto emergió en un sendero circular alrededor de una gruesa columna de agua que brotaba hacia arriba. Cuanto más ascendían, más clara era el agua, donde incluso podían ver peces y criaturas marinas. Rugido. Gritó Paimon, y de repente, un rugido resonó del otro lado. Está ahí. Paimon gritó y se escondió tras Lumine. Lumine desenfundó su espada y cargó contra un enorme lagarto de aguas profundas. La batalla fue rápida. Lumine era increíblemente fuerte y derrotó al lagarto sin dificultades, atándolo con una cuerda para arrastrarlo y mostrarlo a Swankin, como esperaba del famoso viajero. Un asunto tan pequeño no fue problema para ti, sonrió Swankin. Aquí tienes tu recompensa. No es mucho, pero espero que no te importe, dijo. Lumine aceptó el Sibey y preguntó, ¿qué harán con este lagarto? Debe haber una razón para que me pidieras capturarlo. Lo devolveremos al mar, respondió Swankin, mirando al lagarto inconsciente. Los dragonantes no son como monstruos comunes. Matar uno es cruel, por eso en Sanaijin tenemos una regla, no matamos dragonantes a menos que sea necesario. Gracias, viajero. Nos has ayudado mucho. Si necesitas ayuda en el futuro, no dudes en pedírnosla, añadió. Con esto, la misión terminó temporalmente. Lumine y Paimon pasearon un rato por la isla y luego regresaron a dormir. Durante los siguientes 2 días exploraron la isla, y los isleños comenzaron a notar la presencia de los 2 forasteros. Pero al tercer día, ¡wow! ¿Qué está pasando aquí?, exclamó Paimon, sorprendida, al ver a personas desplomadas por todas las calles. Lumine se tensó y corrió hacia adelante. Se acabó, dijo Big Bro Horse, palmoteándose. Lo que tenía que pasar, pasó. El viajero irá a la cárcel. Cuando Lumine preguntó a los isleños, le dijeron que muchos se habían desplomado repentinamente con dolor, sin saber la causa. Entonces, un joven discípulo de la secta Swanlong apareció desde la orilla del río, pálido y alarmado. El agua está envenenada. Informe rápido al líder de la secta. ¿Envenenada? ¿Cómo es posible?, gritó un hombre. Nadie envenenaría el agua. Y aunque lo hiciera, el veneno se diluiría y se iría al mar. He revisado varios cursos de agua, dijo el discípulo. Todos parecen envenenados. El veneno debe venir de la fuente y sigue contaminando el agua. La niña se apresuró a correr a la sede de la secta. Eso es imposible. Nadie puede entrar a la montaña Gaoyan. Está custodiada por discípulos. Y aunque alguien burlara la guardia, no podría traspasar la barrera. A menos que la secta Swanlong lo haya hecho, pero eso es aún más imposible. El hombre estaba confundido, sin entender nada, pero de repente, su mirada se posó en Lumine, que estaba pensativa. En un instante, lo entendió todo y la miró con ira. Forastera. ¿Por qué harías algo así, respondió Paimon sorprendida. Lumine la miró también desconcertada. En ese momento, ambas entendieron lo mismo. En esta situación, ellas parecían las sospechosas perfectas. Capítulo 84. Montañas, mares y estrellas, parte 5. No hay forma de que el viajero haya hecho esto, exclamó Swankin al escuchar que él era sospechoso y que había huido bajo la presión de los habitantes. La viajera es amiga del líder de la secta. Dudar de ella es cuestionar su juicio. ¿Acaso dudas de su perspicacia?, respondió con firmeza. Una mujer dudó, con vacilación. Nadie cuestiona al líder de la secta, pero ahora la viajera es la única forastera en la isla y sabe cómo entrar en la montaña Gaoyan. Con las emociones al límite, ¿no deberíamos arrestarla primero e investigar? Swankin frunció el ceño.
La mayoría de los isleños de Sanaijin eran discípulos de la secta Xuanlong, o lo habían sido. La mayoría dominaba artes marciales y muchos manejaban energía elemental sin visión, algo posible antes de que existiera el sistema actual. En todo el mundo, incluso sin visiones, la gente usaba la energía elemental para alcanzar poderes extraordinarios. Aunque el viajero era fuerte, enfrentarse a un grupo abrumador era imposible. En este mundo, combinar poderes elementales creaba sinergias que superaban la simple suma de fuerzas. Si los isleños atacaban juntos, el viajero podría estar en peligro, y no era deseable que se hirieran entre ellos. Por eso, Xuanqin decidió que los discípulos de la generación Xuanzi se encarguen. Capturen primero al viajero para calmar a todos. Pero lo más urgente es la fuente de agua de la montaña Gaoyan. ¿Qué está pasando allí? Todas las vías fluviales estaban contaminadas. El veneno no se había dispersado al mar, lo que indicaba que la contaminación continuaba. Algo seguía sucediendo en la montaña. ¿Debemos informar al líder de la secta?, preguntó alguien. Xuanqin vaciló. Generalmente, por respeto, no se molestaba al líder con asuntos menores. Pero esto era grave. El veneno no parecía letal, pero la causa era desconocida y la situación podría ser peor de lo pensado. ¿Había un enemigo en la isla? Sanaijin había permanecido oculta 5000 años, sin enemigos. ¿Acaso algo tóxico fue absorbido accidentalmente? La montaña Gaoyan estaba impregnada de la energía purificadora del líder, capaz de transformar el agua y eliminar toxinas. Si algo hubiese entrado, ya debería estar purificado. Aún así, Xuanqin decidió, debemos informar al líder de la secta. Si hay un enemigo lo suficientemente audaz como para desafiar este dominio, será demasiado para mí. Aunque Xuanqin era una discípula fuerte, considerada una adepta en Liyue, no era arrogante. Si enfrentaban un enemigo así, necesitaban ayuda. Mientras tanto, Lumine y Paimon ya estaban rodeadas por discípulos de la secta Xuanlong. Ríndete, no intentes resistirte. Has traicionado la confianza del líder de la secta. Tus crímenes son imperdonables. Lumine desenfundó la espada, retrocediendo cautelosamente, observando al grupo en semicírculo. Todos llevaban 2 espadas, una larga en la espalda y una corta en la cintura. De pronto, las espadas cortas se desenvainaron y apuntaron a Lumine y también a Paimon. ¿Qué hacemos, Lumine? ¿Vamos a luchar?, preguntó Paimon, asustada y escondiéndose tras ella. Aunque pudiéramos ganar, ¿no deberíamos evitar la pelea? No queremos que nadie salga lastimado, dijo con miedo. Lumine frunció el ceño, pero luego recordó lo ocurrido durante el rito de descenso en Liyue, cuando su exceso de cautela la llevó a ser perseguida. Los Kixin eran razonables y no la habrían acusado injustamente de matar al arconte Geo. Fue manipulada por los Fatui porque reaccionó exageradamente, viendo enemigos donde no los había. Esta situación era similar. Ella no había hecho nada malo y era inocente. Seguir resistiendo solo haría parecer que tenía algo que ocultar. Mejor rendirse y dejar que investiguen. Longhua limpiará su nombre. Con eso en mente, Lumine se rindió. Poco después, fue llevada a la prisión de la secta Xuanlong. Sí, una prisión. Incluso en una tierra gobernada por dioses, seguía siendo una sociedad. Y en toda sociedad, no todos son virtuosos. Los dioses siempre están mirando, decían. A pesar de ello, algunos se arriesgaban pensando que los dioses no se interesaban en asuntos menores. Al final, todos debían enfrentar las consecuencias. Dentro de la secta Xuanlong, la prisión existía, aunque rara vez se usaba. La última vez que se abrió fue hace 100 años. Lumine fue la primera encarcelada en un siglo. Paimon también. Mientras tanto, Xuanqin se reunió con Longhua y le informó brevemente del incidente. Capítulo 85, Montañas, Mares y Estrellas, parte 6. Xuanqin, ¿qué sucede?, preguntó Longhua, sentada en lo alto del acantilado con las piernas cruzadas, sus dedos hábiles manipulando los mecanismos de la barrera. Frunció el ceño y volteó a mirar a Xuanqin. Conociendo la personalidad reservada de Xuanqin, no se molestaría en interrumpirla a menos que algo serio ocurriera. Líder de la secta, ha pasado algo importante en Sanaijin, respondió Xuanqin con voz grave. Entonces le contó todo lo ocurrido. Longhua detuvo lentamente sus movimientos. No hubo sorpresa en su rostro, sino una pizca de tristeza. Poco a poco descendió del acantilado, apoyando sus pies en el suelo, y miró distraída hacia las nubes que flotaban abajo. Cometí un error.
murmuró, como si se reprochara algo. ¿Líder de la secta? Increpó Swan King, desconcertada. Era la primera vez que escuchaba un tono tan vulnerable en Longwa. No tienes por qué culparte, respondió ella con calma. No es posible que el viajero haya hecho esto. Lo sé, pero ese no es el punto, contestó Longwa cerrando los ojos. Está claro que el enemigo llegó a Sanaijin por mi culpa. Si no hubiera abandonado la isla, si no hubiera abierto Sanaijin al mundo, nada de esto habría pasado. Durante 5000 años, nada semejante había ocurrido. Ahora, justo cuando empezamos a interactuar con el mundo exterior, el desastre nos golpea. ¿Cómo no voy a sentir que he cometido un error? Swankin no supo qué decir. Solo agachó la cabeza en silencio, pero Longwa no se dejó hundir mucho tiempo en su pesar. El tiempo apremiaba. Dio un paso adelante, se elevó en el aire, y en un parpadeo llegó a la montaña Gaoyan, donde aterrizó y entró. Aunque ella misma había creado la barrera, ni siquiera Longwa podía entrar o salir a voluntad, debía respetar las reglas para atravesarla. Si no fuera por esto, la barrera no sería un problema. Tanto la barrera que protegía Sanaijin como la que cubría la montaña Gaoyan eran tan poderosas que bloqueaban incluso a las deidades. Romperlas por la fuerza no era imposible, pero ni siquiera con la potencia de Longwa Songli tomaría menos de 10 años de ataques constantes para desgastarlas. Para las deidades, batallas que duran décadas o siglos son comunes, de lo contrario, la guerra de los arcontes no habría durado 1000 años, pero ninguna dedicaría su fuerza a desgastar inútilmente una barrera. Por eso Sanaijin se mantuvo estable durante 5000 años. Longwa nunca se preocupó por su seguridad. Incluso si una deidad decidiera dedicar 10 años a romper la barrera, ¿tendría fuerzas para luego enfrentarse a Longwa? Ella misma era una de las deidades más poderosas. Solo los 4 principios celestiales y los 7 arcontes podían igualarla o superarla. Con tal poder y tal protección, ¿qué motivo tenía para preocuparse? Mientras Sanaijin permaneciera cerrado, nada podría perturbar su paz. ¿Se habría descubierto el punto de entrada a la barrera? Eso no era grave. Aunque desconocía cómo lo encontró el enemigo, podía cambiar la base de la barrera y así modificar el punto de acceso. Mientras Sanaijin permaneciera cerrado, su pueblo viviría en paz como siempre. Entonces, ¿realmente había cometido un error? Su pueblo había implorado la paz, razón por la cual se aislaron. ¿Por qué ahora había roto esa paz? Mientras estos pensamientos la asaltaban, Longwa entró en la montaña Gaoyan y vio la fuente del veneno en el agua. Y luego, esto es, exclamó, sorprendida. En la imponente columna de agua flotaba un orbe de energía carmesí, emitiendo tenues ondas. Longwa extendió la mano y tocó la visión incrustada en la liga de su muslo. Su visión brillaba débilmente. No era la luz habitual de una geovisión, sino un extraño resplandor carmesí. El poder interior no era energía elemental, sino algo diferente, alineado con el orbe en la columna. La energía geo dentro de la visión estaba completamente suprimida. El corto animado mostró esta escena con todo detalle, el extraño resplandor, la sorpresa de Longwa y hasta la piel blanca como la nieve de su muslo, que, para algunos, no era irrelevante. En ese momento, el comentarista O giró la cámara hacia la pantalla, se inclinó y la lamió. 666.666, exclamó, extasiado. Los fans lo llamaron leyenda absoluta, pero O rápidamente los frenó. Concéntrense en los gráficos. No se pierdan ningún detalle. Mihoyo está preparando algo enorme. A pesar de sus bromas, la escena era crucial, se revelaba información sobre el mayor misterio de Genshin Impact, el poder del pecado original de Astrea y Temis. Desde el lanzamiento, casi todos los personajes obtienen poder de las visiones, incluso Xiao y Ganyu. Las excepciones son Zhongli y Venti, ligados a sus gnosis. Pero Astrea, personaje del banner estándar, posee el pecado original en lugar de visión o gnosis. Temis, otro personaje de Fontaine, también tiene ese poder, equiparable al de una deidad. Los jugadores estaban ansiosos por saber más. Hasta ahora, solo Dottore, al ser asesinado por Temis, indicó que su poder no era de este mundo. Ahora, Genshin Impact estaba a punto de revelar el misterio. Capítulo 86. Montañas, mares y estrellas, parte 7. ¿Este poder es el camino del pecado original? Longwa murmuró sorprendida, mientras sus dedos rozaban suavemente su visión. Con delicadeza, levantó la mano y la visión se desprendió de su liga, flotando sobre su palma con un tenue resplandor. Observó la gema en su mano y luego el orbe de energía suspendido en la columna de agua. Su rostro se tornó complejo.
La pantalla se oscureció poco a poco, dando paso a líneas de texto que narraban. Hace 500 años, por un accidente, Longwa obtuvo una fuerza poderosa más allá de este mundo, pero aquel poder era incontrolable, sufrió hasta que finalmente lo selló dentro de una visión. ¿Acaso la fuerza de voluntad podría reprimir ese poder? Tal vez los humanos están destinados a dominar su pecado original con una firme convicción. Los que no logran controlarlo se vuelven el pecado original. Los que sí, permanecen humanos. Sí, el poder que obtuvo Longwa es el pecado original. El camino del pecado original. La pantalla negra se desvaneció y Longwa reapareció, continuando el relato animado. ¿Acaso otros dioses o humanos también han obtenido el poder del pecado original? Se preguntó en voz alta, pero, ¿qué significa esto ahora? ¿Es un desafío para mí? ¿Para qué? El poder de un camino no es como un fragmento primordial que puedas devorar para crecer. La única forma de fortalecerse es avanzar. Longwa estaba desconcertada. Sin embargo, el objetivo no había cambiado. Apuntó su visión hacia el orbe y absorbió lentamente su tenue brillo. El orbe contenía el veneno que oscurecía la montaña Gaoyan, pero también albergaba el poder del camino que suprimía la energía divina, impidiendo que el veneno se purificara. Mientras ese poder se disipara, la contaminación se limpiaría. No fue difícil para Longwa manejar aquello, llevaba mucho tiempo estudiando el pecado original, pero ahora la pregunta era, ¿quién había hecho esto y por qué? Aunque ese había sido el foco principal antes, para Longwa ahora lo fundamental era otro. No importa quién o qué intención tenga, dejó claro, no serán perdonados. Con esas palabras, se apartó y la escena volvió al protagonista. Uf. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar atrapados aquí? ¿Por qué Longwa no ha llegado? Si no ella, al menos Swan King debería aparecer. Paimon revoloteaba inquieta dentro de la celda mientras Lumine la observaba con paciencia. Tranquila, Paimon. Enfadarse no servirá de nada. Solo queda tener paciencia, pero tengo hambre. Se quejó Paimon, frotándose el estómago. Volar me consumió 10 veces más energía que correr. Si no como pronto, me muero. Yo corrí y no me quejo, respondió Lumine. ¿Por qué tú, que vuelas, tienes más hambre? Incluso los miembros fantasma se cansan. Nunca te he visto con miembros fantasma. Por cierto, ¿qué clase de especie eres? ¿Cómo voy a saberlo? Uf, olvídalo. No aguanto más, Lumine. Salgamos de aquí, pero fuiste tú quien dijo que nos rindiéramos antes. Si sabías que esto pasaría, ¿por qué sugeriste rendirte? Está bien, no pensaba con claridad en ese momento, ¿vale? Lumine suspiró y volvió a intentar calmarla. Solo aguanta un poco más. No había otra opción. Salir ahora les impediría explicar nada. Justo cuando Paimon empezaba a inquietarse y Lumine trataba de razonar, apareció una voz. Perdón por hacerte esperar. Longwa finalmente llegó. Longwa, por fin estás aquí. Exclamó Paimon, abriéndose paso entre los barrotes y lanzándose a sus brazos. Lumine se cruzó de brazos y observó a Paimon salir de la celda con una mezcla de exasperación y resignación. ¿Esta prisión estaba destinada solo a retenerme a mí? Los jugadores que veían la escena no pudieron evitar reír. Longwa le dio una palmadita en la cabeza a Paimon y luego miró a Lumine. Está bien, sal. Sin que Longwa hiciera nada más, la puerta de la celda se abrió sola. Lumine salió sin vacilar y fue directa al grano. Longwa, ¿se ha resuelto la situación? A medias. Aún no hemos encontrado al culpable. Lumine asintió. Si puedo ayudar en algo, solo díganlo. No dejaré que el culpable escape. Sí, sí. Interrumpió Paimon indignada, cruzándose de brazos. Tenemos que hacer justicia para desahogar nuestra frustración. Entonces hay algo en lo que necesito tu ayuda. Longwa sacó la visión de su liga y se la entregó a Lumine con naturalidad. Lleva esta visión al bosque de bambú esmeralda, al este de Sanaijing. Atrae al enemigo y resiste hasta que llegue. Capítulo 87. Montañas, mares y estrellas, parte 8. Arlequín no pudo evitar recordar la primera vez que conoció al obispo supremo, cuando el bufón, líder de los Fatui, la envió a la casa del hogar en Fontaine. Aún era conocida como Peruere, no como Arlecchino. Como mucho, probablemente te descubrirán como espía en 7 días. ¿Y qué sentido tiene ser espía solo durante 7 días? Incluso 7 días pueden cambiar el mundo si se usan bien. No lo entiendo, pero no quiero morir. Si no quieres morir, demuestra tu valía. Al obispo supremo no le importará si eres espía,
solo si eres útil. No puedo ocultarlo. No, ya veo. Entonces, en esos 7 días demostraré mi valía. Peruere se consideraba fría, pero que la trataran tan fríamente como un peón desechable la dejó insatisfecha. Aún así, no tuvo más opción que aceptar. Como dijo, no quería morir. Si no hubiera ido a la casa del hogar, podría haber sido entregada al doctor. No era tan ingenua como otros niños que pensaban que el laboratorio del doctor era un buen lugar. Así que no le quedó otra opción, ir a la casa del hogar y hacer todo lo posible por sobrevivir. El bufón tenía razón, con 7 días, no es imposible cambiar el mundo, pero tanto ella como el bufón pensaron demasiado. No pasaron ni 7 días. El mismo día que entró en la casa del hogar, fue completamente expuesta. Peruere pensó que estaba condenada, pero no fue ejecutada. En cambio, el director de la casa del hogar, Crucavena, la llevó a la gran catedral para conocer al legendario obispo supremo. El corazón de Peruere se llenó de esperanza. Si no la mataron de inmediato, había una posibilidad de sobrevivir. Exacto. Al conocer a Peruere, el obispo supremo la miró, le pellizcó la mejilla y dijo con naturalidad: después de tantos años, Pierro aún sabe dar cosas buenas. Crucavena, enséñale bien. Será la próxima, rey, de la casa del hogar. Sí, su excelencia. Crucavena hizo una reverencia respetuosa. Peruere la miró. El bufón le había dicho que Crucavena también había sido una espía fatui, pero ahora era completamente leal al obispo supremo, alineada con la gran catedral y no con los fatui. Su obediencia era genuina, y Peruere no entendía cómo se volvió tan leal. Tampoco creía que las mismas tácticas funcionarían con ella. Fatui, gran catedral, Esnesnaya, Fontaine, la tsaritsa o el obispo supremo, nada importaba. Peruere se veía fría, y en ese momento solo quería sobrevivir y hacerse fuerte. Nada más importaba ni podría importar. Por ahora, obedecería lo que le pidieran, pero cuando tuviera fuerza suficiente, sin importar quién fuera, no dudaría en desenvainar la espada. Ser entrenada para ser un perro leal como Crucavena era imposible. Con esos pensamientos, Peruere comenzó su preparación para ser la próxima rey, y entonces pasó algo inesperado. Tanto Crucavena como el obispo supremo la enseñaron con normalidad. No hubo lavado de cerebro ni condicionamiento, ni siquiera un entrenamiento interesante. Simplemente artes marciales, conocimientos y todo lo que Peruere quería aprender. Nada más. Esto la dejó atónita. Un día preguntó: «Madre, ¿recibiste ese tipo de entrenamiento también?» Crucavena la miró. ¿Te preguntas por qué no hay lavado de cerebro en tu entrenamiento? El obispo supremo prefiere gente con libre albedrío. Puede obligar a alguien a actuar según su voluntad, pero nunca a someterse por completo. No le gustan las personas que no mantienen su voluntad. ¿Cuál es la diferencia? Obligar a actuar según tu voluntad te convierte en un perro que dice no en su corazón pero obedece con palabras y actos. Obligar a someterse por completo es un perro que se rinde cuerpo y alma. Crucavena dijo sin dudar: lo segundo me permite vivir sin miedo constante, así que al final me convertí en eso. Tú, por ahora, sigues siendo lo primero. Quizás seas más fuerte que yo y puedas resistir para siempre. En ese momento Peruere no entendió. No fue hasta que creció y recibió tareas que comprendió lo aterrador de ocultar motivos al obispo supremo. Miedo, pavor, angustia. Nunca imaginó sentir algo así. No quería morir, pero tampoco temía a la muerte. Si ni la muerte la asustaba, ¿qué podría hacerlo? Alguien que no teme nada. ¿Por qué temía tanto a ese hombre? Solo con ser mirado por él. Un escalofrío instintivo. Ante sus órdenes, cualesquiera que fueran, Peruere no tenía coraje para negarse. Este miedo era una tortura para su mente y alma. Desde entonces no cambió. Por eso, ahora como Arlequín, estaba aquí. Porque comparado con enfrentarse a un dios como el arconte Geo, enfrentar al obispo supremo era mucho más aterrador. Así que, mirando al viajero delante suyo, que claramente era un señuelo, los ojos de Arlequín se oscurecieron. Sabía que era una trampa, pero en ese momento, actuó. En el instante siguiente, la espada chocó contra la lanza. Sonido metálico. Capítulo 88. Montañas, mares y estrellas. Parte 9. Lumine caminaba cautelosa entre el bosque de bambú, sosteniendo en su mano la visión de Longua. Sus sentidos estaban alerta, lista para cualquier emboscada. Sabía que aquello era una trampa abierta. No entendía por qué una deidad como Longua tenía una visión ni por qué alguien querría arrebatársela. Pero si ese era el objetivo, el enemigo no dejaría pasar la oportunidad. Arrebatar una visión a una deidad era mucho más difícil que robarla a un viajero cualquiera. Cualquiera que se atreviera a atacar a Longua debía ser formidable, pero recurrían a tácticas sucias en vez de enfrentarse directamente,
lo que mostraba que no eran rivales para ella. Aún así, el enemigo no podía dejar escapar esta oportunidad de oro. Al menos, eso era si realmente la visión era su objetivo. Lumine no sabía cómo Longhua había llegado a esa conclusión, pero no dudaba del juicio de la deidad. Y entonces, cuando el ataque llegó por detrás, reaccionó al instante. Se giró, alzó su espada desafilada y bloqueó el golpe. El sonido metálico resonó fuerte en el bosque. Frente a ella estaba Arlecchino. Nada mal, dijo él con una sonrisa. Pero lo siento, no tengo tiempo que perder contigo. Lumine esquivó con rapidez mientras Arlecchino cambiaba la lanza por la espada. Contraatacó con rapidez, sorprendiéndolo. Parece que tus habilidades son más fuertes de lo que esperaba, reconoció Arlecchino mientras blandía su guadaña. Según informes previos, los Fatui tenían una idea aproximada de la fuerza del viajero, pero Tartaglia desde Liyue había dicho que Lumine era mucho más fuerte, y ahora Arlecchino sentía que ni siquiera eso era suficiente para medir su poder. Si solo confiaba en las artes marciales, sería difícil derrotarla rápido. Entrecerró los ojos y decidió acabar con esto pronto, pero Lumine saltó hacia atrás, brincando entre los bambúes con gracia. Con su espada apuntando a Arlecchino y apoyándose en un tallo, estaba concentrada y seria. En poder bruto, Arlecchino era superior, pero su ventaja era contra oponentes más fuertes. Lumine no era una protagonista común, era una reencarnada, recuperando su antiguo poder. No sentía presión enfrentando rivales poderosos. Había visto mucho y su destreza en combate era considerable. Aunque su fuerza actual era menor que en el pasado, sus habilidades no desaparecieron. Con ellas, podía enfrentarse uno a uno incluso a deidades como Zhongli, siempre que la pelea fuera solo cuerpo a cuerpo. ¿Quién eres?, preguntó Lumine. Arlecchino la miró y, aunque con prisa, se presentó. Soy el cuarto heraldo de los Fatui, Arlecchino. Otra vez los Fatui, exclamó Paimon desde su lado. ¿Por qué nos persiguen siempre? Quizás sea el destino, respondió Lumine con una sonrisa. En realidad, Arlecchino no actuaba esta vez en nombre de los Fatui, sino de la gran catedral. Pero ¿para qué mencionar eso? La reputación de los Fatui estaba por los suelos, culparlos era conveniente. Después de asignar culpas, Arlecchino desató su verdadero poder. Lumine pateó un bambú para esquivar las enredaderas espinosas y carmesí que lanzaba. Saltó de nuevo, cargó y empujó con su espada. El sonido metálico resonó otra vez. Finalmente aterrizó y lanzó una ráfaga de ataques, buscando ganar tiempo y mantener a Arlecchino a la defensiva. Longhua viene, dijo en medio de la pelea. Arlecchino entrecerró los ojos. Eres inteligente y sabes dónde está la clave, murmuró. Pero sin fuerza suficiente, hasta el plan más inteligente es inútil. De repente, una luna roja apareció en el cielo. Los ojos de Lumine se abrieron de par en par. Su cuerpo no podía moverse. En ese instante, Arlecchino no atacó para matar, sino que se lanzó hacia la visión. No había tiempo que perder. ¡Boom! Arlecchino salió volando lejos de Lumine. La luna roja desapareció y la luz del sol radiante apareció. Toc, toc, toc. Entre el bambú, una joven con un paraguas de papel aceitado caminaba tranquilamente. Arlecchino giró en el aire, se estabilizó y agarró firme su lanza, con una expresión seria. Al verla acercarse, no pudo evitar sentir pavor. Aunque su fuerza le permitía enfrentarse a deidades y resistir, aquella joven era una excepción. Ella lo miró con calma y dijo, ¿por qué hiciste esto? Confiesa ahora y quizá te perdone la vida. Capítulo 89, Montañas, Mares y Estrellas, parte 10. Caramba. Caramba. Esto es una locura, exclamaban los jugadores en el chat. Increíble, increíble. 666.666. Todos disfrutaban de una escena de lucha animada con una fluidez impresionante. La batalla entre Lumine y el Heraldo Fatui Arlecchino dejaba a todos boquiabiertos. El estudio de animación, a menudo eclipsado por el éxito del juego, había demostrado estar a la altura de su reputación. Los movimientos eran fluidos, la coreografía marcial impecable y el entorno del bosque de bambú junto a la música fucsia creaban la atmósfera de una verdadera película de artes marciales. Esa secuencia fue absolutamente perfecta. Incluso la impresionante entrada de Longhua parecía palidecer a su lado. Pero a pesar de ello, los jugadores seguían esperando ansiosos qué ocurriría a continuación. ¿Sería la primera vez que un Fatui Harbinger sería eliminado permanentemente del juego? Porque, sin importar cómo se mirara, Arlecchino no tenía ninguna oportunidad contra Longhua. Si fuera uno de los 3 mejores heraldos, quizás la cosa cambiaría, pero siendo el cuarto, sus probabilidades eran casi nulas. Así, la expectativa por la siguiente parte crecía.
Las chicas de Miollo estaban igual de emocionadas, porque la escena que venía era una obra meticulosamente elaborada. Hasta ese momento, todo había sido preparación para este instante. El PV de avance ya había revelado mucho. Cuando Arlecchino apareció en él, casi todos los jugadores podían predecir el curso de la historia. Era prácticamente un spoiler. Esto hizo que la emoción por completar las misiones se redujera. Por eso, la siguiente escena fue diseñada para sorprender al máximo. Bajar las expectativas de los jugadores fue una manera de acumular tensión, preparando el clímax. Las chicas querían ver cómo recibiría el público ese momento. El entusiasmo por la coreografía de la lucha, aunque grande, no importaba. El trabajo de Fuqua siempre era excelente y sus animaciones, admiradas. Pero la historia que seguía era creación de Kiana, y eso generaba inquietud. Aunque Kiana nunca decepcionaba, la preocupación existía. Sin embargo, Kiana demostró que no había motivo para dudas. Cuando se trataba de hacer juegos, era una profesional. Longwa dio un paso adelante, con la mirada fija en Arlecchino. Arlecchino, calmada, entrecerró los ojos y dijo en voz baja, como era de esperarse de la legendaria hada de la montaña y el mar. Aunque no es un arconte, su majestuosidad es imponente. Longwa la miró y frunció el ceño. No eres tú, dijo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Arlecchino. No fuiste tú quien quiso robar la visión. ¿Quién te envió? Paimon, que había corrido a ponerse al lado de Longwa Illumine, intervino rápidamente. Longwa, ella es una Fatui Harbinger, subordinada del arconte Crio de Snezhnaya. ¿La arconte Crio también obtuvo el poder de un camino? Se preguntaron los jugadores. Longwa extendió la mano, recuperó la visión de Lumine y la colocó en su liga. Su mirada permaneció fija en Arlecchino mientras hablaba con voz tranquila y clara. No importa. El motivo no importa. Si has hecho algo que no debías, debes afrontar las consecuencias. Mientras hablaba, el cuerpo de Longwa comenzó a elevarse lentamente en el aire. La expresión de Arlecchino se volvió seria y dio un paso atrás. Fue instinto. Una presión inimaginable invadió su cuerpo y alma, obligándola a retroceder y poner distancia con la deidad que flotaba en el cielo. Pero no tenía sentido. Una sensación de fatalidad inminente la golpeaba. Arlecchino sentía que la habían atrapado. Ella moriría. No había duda. No había forma de resistirse. Su cuerpo se congeló. Como Lumine antes, quedó completamente inmovilizada bajo la abrumadora presión. No podía mover un músculo. Ni siquiera sus párpados podían parpadear. Solo podía mirar al cielo, a la deidad que flotaba sobre ella, y esperar desesperadamente la muerte inminente. La pequeña niña flotaba, con un sol dorado brillante formando un halo que realzaba su majestad divina. Con la mano derecha alzada, el paraguas de papel aceitado en su mano se transformó en una magnífica espada larga, iridiscente. Longwa apretó la espada con mano delicada y perfecta, su mirada fría observaba a Arlecchino. Con una voz más fría que nunca, dijo lentamente, forastero, paga el precio que debes. La luz de la muerte descendió desde los cielos. Longwa blandió suavemente la gran espada hacia Arlecchino. En el instante siguiente, una enorme espada geo, de cientos de metros de largo, descendió del cielo, capaz de partir cielo y tierra. La persona a la que apuntaba parecía pequeña e insignificante al lado de ella. Estaba muerta. Nadie pensaba que Arlecchino pudiera sobrevivir, ni siquiera ella misma. Sin embargo, su corazón permaneció tranquilo, porque en ese momento de muerte inminente, recordó una conversación. Y esa conversación, acompañada por la lenta caída de la espada geo en el corto animado, resonó en los oídos de los jugadores. No quiero morir. El corto mostraba solo la espada descendiendo lentamente, sin escenas retrospectivas. Pero la voz era claramente la de Arlecchino. Enfrentar a una deidad como Morax, ¿no es eso pedir la muerte? No morirás. La respuesta vino de una voz femenina desconocida. Dijo que esta vez, cuando tu vida esté en peligro, él te salvará. ¿Quién era él? Justo cuando esa pregunta apareció en la mente de todos, el espacio se hizo añicos. Sobre el cuerpo de Arlecchino, en el camino de la espada geo, todo el espacio se fragmentó. La causa, una mano que surgió del vacío. Una mano delgada, perfecta y fascinante emergió lentamente. Luego, con un solo dedo, tocó la espada geo. En el siguiente instante, la espada se desintegró. Capítulo 90, Longwa Ye. La enorme espada geo, formada por el poder elemental, se desvaneció en un instante, disolviéndose en energía pura. El espacio destrozado a su alrededor crujió y comenzó a derrumbarse lentamente. Desde ese espacio a punto de colapsar, un hombre vestido con túnicas lujosas dio un paso adelante, retirando su dedo. No cabía duda,
Era él quien acababa de bloquear el ataque de Longua. Arlequín, finalmente libre de su parálisis, no actuó precipitadamente. Solo inclinó levemente la cabeza en señal de respeto hacia aquel hombre que la había salvado. Longua siguió mirando hacia abajo, sus ojos serenos encontraron los del hombre, igualmente tranquilos. Lumine, con el cuerpo advirtiendo peligro, apretó firmemente la empuñadura de su espada sin filo, observando nerviosa al hombre que había aparecido de repente. También sentía confusión. ¿Qué sucedía? ¿Por qué estaba ahí el hombre de sus sueños? ¿No era solo un sueño? ¿O acaso seguía soñando? Sus dudas aumentaban, pero las señales de peligro en su cuerpo se intensificaban. Esto no era un sueño. La presión que emanaba de aquel hombre superaba todo lo que Lumine había experimentado antes. Como viajera que había recorrido muchos mundos, nunca había sentido algo tan aterrador. Su cuerpo tembló instintivamente, su alma se estremeció y su mente gritó alarmada. No solo ella, Paimon y Arlequín también estaban abrumados. Solo Longua permanecía impasible, observando con calma al hombre que había llegado. Ella descendió suavemente y aterrizó frente a Lumine y Paimon. El hombre hizo lo mismo frente a Arlequín. Se miraron en silencio, fijos el uno en el otro. Finalmente, Longua habló con voz tranquila. «¿Eres tú?» El hombre asintió levemente. «Soy yo». Longua habló con indiferencia. «Te he visto antes». «Yo también te he visto», respondió él en el mismo tono. «¿Quién eres?» «Vosotros, el obispo supremo de la catedral de Fontaine». «¿Entonces eres el obispo supremo?» «Si solo hay uno conocido en este mundo, supongo que me refieres a mí». «¿Por qué haces esto?» «Solo quería ver tu poder». «¿Cuál es el punto?» «Por lo que veo, no tiene sentido», dijo Ye con indiferencia. «Parece que tuviste suerte de obtener ese poder, no que lo adquirieras por ti misma». «¿Quieres ese poder?» «Originalmente era mío». Longua guardó silencio un momento, luego agarró su espada con ambas manos. «Recibe un golpe mío. Si puedes soportarlo, puedes irte». La expresión de Ye permaneció indiferente. «Eres inteligente, pero no todo sale como deseas. ¿Tienes miedo?» «Simplemente no hay necesidad. No hago cosas innecesarias». Miró hacia atrás a Arlequín. «Vamos, Arlequín». Se dio la vuelta y se retiró hacia el espacio derrumbado. «Sí, obispo supremo», respondió Arlequín respetuosamente y lo siguió. Longua frunció el ceño, mirando fijo el espacio mientras se cerraba lentamente. Antes de que desapareciera por completo, habló con voz fría. «Obispo supremo de la catedral de Fontaine, un día saldaré esta deuda contigo. Cuando llegue ese momento, ya no podrás amenazar a mi pueblo. Seré yo quien te amenace a ti». Desde el otro lado, una voz tranquila resonó. «Nunca me han amenazado. Si quieres amenazar a alguien, será a Nuestra Señora Furina. Si deseas enfrentar el juicio del Dios de la justicia, Fontaine siempre te recibirá con los brazos abiertos». Después de todo, Lady Forana ha estado deseando juzgar a un dios desde hace tiempo. El espacio finalmente sanó, y el corto animado terminó. Axue soltó un largo suspiro, impresionada mientras miraba la pantalla. Ya sea el obispo supremo o la líder de la secta, la presión que ejercen es increíble. ¿Por qué el obispo supremo salvó a un heraldo Fatui? ¿Por qué el heraldo es tan respetuoso con él? ¿Por qué Longua no atacó? ¿No pudo derrotar al obispo supremo? La respuesta es sencilla. Longua no atacó por miedo a dañar a la gente de Liyue. Solo quienes no temen pueden actuar sin miedo. Por eso, la fuerza del obispo supremo probablemente está a la par o un poco por debajo de la líder de la secta. La líder de la secta es una diosa al nivel de Zhongli. ¿Cómo podría compararse el obispo supremo con Zhongli? Si fuera tan fuerte, el arconte Hidro lo habría nombrado gobernante. Parece que el arconte Hidro es más fuerte que Longua y Zhongli juntos. ¿No viste cómo el obispo supremo no temía que Longua causara problemas? Solo porque tiene el apoyo de Furina puede actuar así. ¿Y Furina es más fuerte que Zhongli? Puede que sea un poco torpe, pero no subestime su fuerza. Si no, con tantos traidores, la habrían traicionado hace tiempo. ¡Ja! ¿A Furina le arrancaron el corazón? Me muero por ver eso. ¿O quizás también le robaron un melocotón? Oye. No los insultes. Furina es mi esposa y la obispa suprema es mi esposa también. Tu comentario me cegó, respondió otro. Tú deberías irte. El obispo supremo es mi esposo. Puedes quedarte con él, yo me quedo con Furina. Tontos, ¿por qué elegir? Podéis tener a ambos. Exacto. ¿Qué pasa con la poligamia? ¡Viva la poligamia! Ustedes son únicos.
Axue leyó los comentarios escandalosos en el chat sin saber cómo responder. Pero por mucho que discutas, es inútil. Furina es mi esposa y el obispo supremo es mi esposo. Silenció el chat por 3 minutos y continuó con la historia. En el juego, Paimon preguntó, Longua, ¿por qué los dejaste ir? Longua se giró hacia Lumine y Paimon. Su mandoble se transformó de nuevo en un paraguas aceitado que apoyó sobre su hombro. Su abrigo negro y gris se deslizó de sus hombros, dejando al descubierto sus brazos hermosos. La escena volvió loca a los jugadores. Recuperando la calma, dijo con tono despreocupado. Si luchara contra él, no importaría el resultado, Liyue sufriría muchas bajas. Solo quienes no se preocupan pueden actuar sin miedo. Mientras haya algo que te importe, ya seas humano o Dios, te vuelves vulnerable. Veo, dijo Paimon, comprendiendo. Pero después de todo lo que hizo, se libró demasiado fácil. Lumine preguntó, ¿por qué el obispo supremo protegería a un heraldo Fatui? Eso no importa, respondió Longua con indiferencia. Lo importante es que esto aún no termina. Se giró, mirando a lo lejos, entrecerrando los ojos. No soy un dios indulgente. Mientras Longua pronunciaba estas palabras, comenzó otro corto animado. Axue se animó. Más. En la pantalla apareció un campo de ejecución tradicional. Un prisionero parecía a punto de cometer seppuku. Una mujer hermosa sostenía una katana blanca pura. Su cabello morado claro estaba recogido en coleta. Vestía un kimono modificado blanco y negro, corto, que dejaba ver sus piernas perfectas con medias de distinto largo. Llevaba una máscara de hueso blanco en el lado izquierdo de la cabeza. Era el Kaisakunin, el maestro espada encargado de decapitar limpiamente a quien comete seppuku. El prisionero temblaba, desesperado, y de repente alzó el cuchillo para atacar a la mujer. Ella suspiró suavemente. ¿No sería mejor morir con dignidad? El prisionero quedó paralizado. Los humanos somos criaturas tan frágiles. La mujer bajó la espada, se giró y caminó hacia una habitación. Una joven cercana le entregó un paño para limpiar sus manos. El prisionero permaneció inmóvil. No estaba herido, pero estaba muerto en esencia. La mujer se detuvo, volvió la mirada al horizonte. La joven preguntó, «Señora Zenemon, ¿qué ocurre?» Su expresión cambió a una sonrisa leve. «Acabo de tener un presentimiento. Hay un oponente fuerte en dirección a Liyue, uno que vale la pena abatir. ¿Irás, señora Zenemon? Un día zarparé para reclamar el título del más fuerte del mundo. Luego iré a Celestia para ser conocida por milenios, pero ahora Inazuma es inestable. Debo quedarme para mantener el orden». Entró a la habitación y su voz quedó como eco. Aquellos traidores que han abandonado al Shogun y no muestran gratitud, si no fuera por sus órdenes, los habría aniquilado a todos.